A irnos a la Biblia y vamos a hacerlo en el Evangelio, más bien en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. Vamos a leer del capítulo número 4, y vamos a leer el versículo número 15, 4:15. Dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos. Siéntese. Vamos a hablar en esta ocasión en el tema: no se trata de empezar, sino finalizar lo que empezamos. De eso vamos a hablar. Es un hecho que cuando llegó el Evangelio a esta región de Galacia, los hermanos de esta iglesia, les cambió la vida, porque siempre cuando llega el Evangelio y la persona lo recibe, es un hecho que, como dice su misma palabra, que las cosas viejas pasan y entran las nuevas. Eso fue lo que experimentaron los Gálatas. Y esto, por supuesto, siempre es así, ¿verdad? Ahora, el cambio que trae el Evangelio a la vida, pues no es un cambio, diríamos, como imaginario, es un cambio real. Pues cuando se recibe este mensaje, los matrimonios, las familias, las conductas de las personas cambian. La vida se hace más viable, la vida se hace más amena, más objetiva, más positiva, porque como que entra la persona en sí. El Evangelio nos hace entrar en esa realidad de una nueva vida. Y por supuesto, eso es lo que los de Galacia habían experimentado. Me imagino que los que eran borrachitos ya
no gastaban el dinero en lo que no servía. Los que golpeaban a las mujeres ya dejaron descansar a las esposas. Los que eran homosexuales corrigieron esa conducta. Eso pues no lo habían experimentado con las cosas idolátricas en las cuales ellos se manejaban. Pero cuando llegó el evangelio, eso hizo un cambio poderoso, porque como decíamos siempre, el evangelio es, dice la Biblia, es poder y potencia de Dios para salvación. Aparte de todas estas cosas que estoy mencionando, estos hermanos de este lugar empezaron también a adorar al verdadero Dios, porque ese es otro problema. Cuando uno no está en la verdad, adora lo que no es verdad. Pero en este caso ellos empezaron a adorar al verdadero Dios. Lo importante de esto es, como decíamos en los versículos que leíamos, ellos empezaron, hermanos, de una manera totalmente convencidos de que era la mayor riqueza que ellos habían alcanzado. Como decía el versículo, dice Pablo, ¿qué sucede? Dice en este versículo número 15, ¿qué sucede? Dice que cuando, ¿dónde está esa satisfacción? Dice, que experimentabas, porque os doy testimonio de que si hubiese sido posible, se hubieran sacado vuestros ojos para dármelo. Es decir, habían llegado los Gálatas a sentir una gran satisfacción, un gran gozo, una experiencia maravillosa a causa de haber recibido este mensaje del evangelio. Sin embargo, las cosas siempre, no siguen el curso que deben de llevar, en el particular de los hermanos de Galacia. Mas lo que vemos en este caso es que ese inicio de la vida espiritual era y fue un inicio bueno, donde, como también dice allá otro versículo, capítulo 3, verso 3, ustedes corrían bien. Es decir, tenían una dinámica de la vida espiritual. Ellos estaban caminando y corriendo bien y con mucha satisfacción. Ellos estaban regocijados. Los Gálatas, más con el tiempo, hermanos, apagaron la llama del entusiasmo espiritual con que ellos iniciaron. Esto sí es algo que ya no es lo correcto, ya no es lo normal. Porque, como decía manera de tema, en cualquier campo, sea en el campo secular, siempre lo que tiene provecho es aquello que se empieza y se le da conclusión. Pero si se empieza algo en ese campo y no se concluye, pues no tiene sentido. En la vida espiritual es igual, o mejor, o con mayor razón. En la vida espiritual, las cosas o la vida que se empieza en este sendero de gracia, lo correcto es llegar hasta la meta. Lo correcto es finalizar la carrera con gozo, con alegría, ¿verdad? Pero acá nosotros vemos que
los Gálatas, decíamos, dejaron apagar la llama del entusiasmo del evangelio de la gracia con la cual ellos empezaron en su nueva vida en Dios. Esto es un asunto que realmente es doloroso, hermano, porque la vida espiritual es un regalo de Dios, y cuando la vida espiritual se le baja el ritmo, se frena, se minora la carrera, es contraproducente para el creyente. Y esto fue prácticamente, como decíamos, algo que ya no era una vida positiva para los hermanos de esta iglesia de Galacia. Pues en este caso la vida espiritual no se trata de empezar, como decíamos, sino de finalizar lo que hemos iniciado. Eso es lo que siempre se debe tener en el corazón. Por ejemplo, ¿cuántas personas nosotros vemos dentro de la misma Biblia que, al igual que los Gálatas, también, hermanos, tuvieron un estancamiento dentro de aquello que empezaron de buena manera, con buenas expectativas? Por ejemplo, hablaríamos en el caso de Salomón, para ir poniendo algunos otros casos. El caso de Salomón, por ejemplo, la Biblia habla de cómo este hombre inicia su relación con Dios. La relación con Dios que empieza a desarrollar, en este caso Salomón, es impresionante. Por ejemplo, se habla de que Salomón, en ese inicio, habla la Biblia que en una ocasión sacrificó 20,000 toros para Dios, 120,000 ovejas para Dios. Es decir, esto fue cuando Salomón inaugura el templo, hace este enorme sacrificio para Dios con estos animales. Y por supuesto, esto era la expresión de alguien que estaba en su mejor momento. Es la expresión de alguien que estaba, diríamos, en una posición de gozo, de amor, de gratitud para con Dios. Porque nadie puede expresar, hermanos, el amor con palabras, sino que aquí esa consagración la expresa Salomón con estos sacrificios. Usted se recuerda que, por ejemplo, Salomón también, cuando él está en aquella oración, ese momento le aparece Dios y le dice: ¿qué quieres que yo te dé, Salomón? Salomón lo que le dijo fue: dame sabiduría porque de otra manera no puedo yo gobernar este gran pueblo. Y el Señor, bueno, qué interesante, vea cómo son las actitudes de los que empiezan las carreras espirituales de la mejor manera. Es decir, están en esa altura espiritual de gozo, de dar, de expresar su amor a Dios. En esta ocasión hubiese sido como oportuno para que
Salomón hubiese dicho: dame riqueza, Señor, o dame poder. Salomón lo que le dijo, hermanos, al Señor en esa ocasión, le dijo: dame sabiduría. Esa es la expresión de alguien que está en el ámbito de lo correcto, en el hábitat de la vida, diríamos del primer amor, o de la vida que tiene una dinámica de espiritual significativa. Ahí nosotros vemos, como para poner, decía, un ejemplo adicional, vemos no solo a los Gálatas, sino vemos a un Salomón. Pero me dirá usted: bueno, ¿y qué sucedió con Salomón? Nos dice el capítulo número 11 de Primera de Reyes, verso 4, dice que cuando Salomón ya era viejo, lo desviaron sus mujeres. Salomón se extravió. Salomón, en lugar, porque siempre se espera que cuando las personas, hermanos, en el campo de la vida espiritual, vayamos avanzando en la edad, se espera que sería lo que debería de darse es mayor entrega, mayor devoción, mayor gratitud. Pero nosotros vemos acá, con respecto a Salomón, que lo que dice acá la palabra es que cuando Salomón, bueno, estamos hablando de que Salomón gobernó 40 años. Ya sumado con los demás años, Salomón ya en su vejez, en lugar de haber sido, en este caso, un Daniel que empezó bien y que terminó y llegó a la meta, Salomón hace lo contrario. Salomón se desvía. Dicho de otra manera, aquí lo que vemos nosotros es, hermanos, a alguien que inicia bien y que no termina lo que inicia. Ese es un gran problema. El caso de Saúl, dice el primer libro de Samuel en su capítulo 10, verso 11 o verso 10, dice que cuando Saúl fue ungido por Samuel, dice que Saúl profetizó entre los profetas, es decir, lo llenó el Espíritu Santo a Saúl, y dice que profetizó en esa ocasión. Qué importante es esos inicios, ¿verdad, hermanos? Es realmente motivador, pues, ver personas como estas, y como quedaría la idea de que estos van a llegar, como decíamos, llegaron en este caso los patriarcas, como llegaron a la meta los profetas, como llegaron a la meta los apóstoles, porque de eso se trata. Es decir, que no todos dentro de la carrera espiritual, no todos nos quedamos a medio camino, sino que hay unos que lo logran, hay unos que, hermanos, llegan a la meta. Pero de eso es que se trata, porque el quedarse a medio camino, pues sea en el caso, hermanos, natural o secular, o en el caso espiritual, pues realmente no tiene ningún provecho, no tiene ninguna bendición, porque prácticamente esa persona no logró su sueño, no logró su objetivo, ¿verdad? Pero qué bueno que hay personas que lo logran. Pero claro que a veces uno puede decir, bueno, ¿por qué muchos, verdad, que
en este caso, que empezaron y lograron, no es porque no hubiesen o no hubieran, hermanos, obstáculos dentro de aquellos ideales o sueños que nosotros nos proponemos. Siempre vamos a ver situaciones que van a estar anteponiéndose para que no lleguemos nosotros a concretar aquello que hemos empezado. Siempre vamos a tener dificultades. Eso es un hecho, porque nada será fácil. Por ejemplo, cuando usted dijo, voy a sacar mi carrera, no le fue fácil. Hubieron obstáculos, pero logró franquear los obstáculos. Cuando usted quiso comprar ese bien, esa casa o cualquier otro aspecto, hermanos, usted lo logró, pero no quiere decir que esto fue fácil. Siempre van a haber obstáculos dentro de lo que es el querer alcanzar aquellos objetivos, ¿verdad? Así que muchos que nosotros conocemos empezaron y no llegaron. ¿Cuántos hermanos que usted conoce, que yo conozco, cuántos de esos hermanos que empezó con usted, que empezamos juntos, piense un momento, cuántos de esos hermanos usted ya no los vio perseverar? ¿A cuántos hermanos que los vimos entusiasmados, los vimos llenos de Dios, los vimos hablar cosas preciosas, los escuchamos, hermanos, hablar de anhelos espirituales, les escuchamos ser usados, los vimos ser usados por Dios? ¿Cuántas personas usted conoce? Si yo le empiezo a preguntar a cada uno, le pregunto al hermano Alejandro, le digo, ¿cuántos conoce usted, hermano? Me va a decir un montón de gente, ¿verdad? Que empezó con él. Y le pregunto a una de ustedes, me van a decir, fulana de tal. ¿Y a dónde las ha visto ahora? No, y no quieren nada. Me recuerdo de una persona que estuvo mucho tiempo acá y yo la volví a ver. Bueno, yo no la conocía porque ya habían pasado 12 años que no estaba acá. Y él me conoció, me saludó en un negocio acá. Me dijo, hermano, no se acuerda de mí, poco o nada, no sé. Le digo, yo fui servidor allá en no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, pero qué bueno, pero está perseverando. No, hermano, tengo el trabajo no me deja. Trabajando de guardia, de vigilante de guardia le llaman, mire, me dijo, tengo 12 años de estar en esta empresa con la gran escopeta ahí, ¿verdad? Una persona que yo la vi, pues me acuerdo que la vi sirviendo, que la vi entusiasmados. Pero por decir algo, ¿cuántos además de estos usted conoce? ¿A cuántos les oyó, les escuchó cosas bonitas de parte de Dios? Vamos a hacer, vamos a correr, vamos a construir, vamos a avanzar, pero ya no. Yo creo que es bastante doloroso, por decirlo de esa manera, algo así, hermano. Esto viene siendo como escucha muchas veces a uno, a muchachos que empezaron sus carreras académicas y algunos dicen, casi que me gradúo, casi que lo logré, apenas solo me faltó la tesis. Eso no tiene nada.
eso no tiene ningún provecho, ¿verdad? Porque tal vez le sirve el conocimiento que alcanzó, pero dentro de la vida real necesitamos la llavecita, ese cartoncito. Entonces, de nada sirvió ese inicio en esos estudios para llegar a haberlos cursado todos y quedarnos pendientes con la tesis. O sea que no tiene sentido, hermanos. Eso en la vida espiritual es peor. No tiene sentido. Ahora, vamos a ver cuáles son las razones por las que vamos a ir viendo se dieron o se dan estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué es que uno dentro de este campo espiritual, que es el que estoy hablando, por qué es que se aborta? ¿Por qué es que se queda? ¿Por qué es que no se logra llegar? Bueno, en el caso de los Gálatas, está claro que el caso de ellos era, hermanos, empezaron bien, como Pablo les dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiese sacado vuestros ojos para dármelo. Es decir, era un grupo de hermanos llenos de gracia, llenos de amor. ¿Por qué dice Pablo que probablemente algunos dicen que la enfermedad de Pablo podría ser lo de los ojos? Basado en este versículo, que los Gálatas veían a su pastor o a su apóstol enfermo de los ojos y ellos hubieran querido sacarse sus ojos para dárselos al apóstol. Nadie va a hacer eso si no ama, si no está dentro de esa esfera espiritual. Pero si no fuera ese el caso, Pablo está haciendo acá una declaración sobre todo de ese nivel de vida espiritual en la que tenían, en la que se estaban desenvolviendo los hermanos de Gálatas. Ellos tenían satisfacción, ellos tenían gozo. Dice Pablo, ustedes empezaron por el espíritu, pero terminaron por la carne. Es decir, gente que empieza por el espíritu, gente que está llena de Dios. Pero que entonces el caso en particular de los Gálatas, ¿qué fue lo que les impidió diríamos, dejar de avanzar en la vida espiritual? Porque, hermano, quiero decirle lo siguiente. La vida espiritual, acuérdese que aparte de que colectivamente nosotros como hermanos nos reunimos, nos alentamos y sucesivamente, pero individualmente somos nosotros en lo personal que debemos de tener bien claro que la vida espiritual que un día empezamos, esa vida espiritual debemos de concluirla llegando a la meta. Este es un asunto muy personal de cada uno, de cada creyente. Este asunto no es colectivo, este asunto es personal. Que diga el hermano Julano acá o la hermana Julana, bueno, yo aquí estoy, hermano, y a veces me animo o a veces me desaniman los hermanos, a veces los problemas me causan nostalgia y pierdo la esperanza y pierdo la fe. Aquí no se trata, hermanos, de quejarnos. Aquí no se trata porque debemos de saber, como le puse el ejemplo, ¿qué logra ese estudiante que solo le faltó la tesis? Nadie le va a abrir una puerta porque haya cursado todas las materias. Le van a abrir las puertas cuando tenga ya el cartón que le
otorga la universidad. En el caso de la vida espiritual, ¿verdad? En el caso de la vida espiritual, no tiene sentido que yo empiece y que usted empiece y que a medio camino vayamos ya aterrizando. No, este es un asunto personal, este es un asunto yo y Dios, porque, hermanos, la vida espiritual es personal. Las bendiciones son personales, las coronas son individuales, no son colectivas. Las coronas suyas son suyas y las mías son mías. Así es esto. Entonces, en ese sentido es cuando cada creyente debe de estarse chequeando cómo van las cosas, ¿verdad? Cada creyente. Aquí tenemos a, no sé, el hermano decía que se le fundió el motor, no, se le fundió el carro o el motor. ¿Y qué le pasó, hermano? Fíjese que el hermano no sabía que los carros traen radiador. Entonces no le ven el agua del radiador, se le salió el agua y se le fundió el motor. Entonces, ¿qué necesita eso? Los carritos hay que chequearlos, las máquinas hay que chequearlas, la vida espiritual nuestra hay que chequearla. ¿Quién la va a chequear? Usted. No vamos a ir a buscar un mecánico para que la chequee. No vamos a buscar un tester para poner a ver cómo estamos. Nosotros debemos de chequear cuál es el nivel, porque el camino de la vida espiritual, en primer lugar, no es un camino corto, es un camino largo, ¿verdad? Y es un camino lleno de obstáculos. Es un camino lleno de serpientes. Es un camino lleno de ríos embravecidos. Es un camino, hermanos, lleno de demonios que interrumpen. Es un camino, hermanos, de pantanos. Así es la vida espiritual. No me ande pensando que la vida espiritual es un camino de rosa. No ande pidiendo rosas. Cuando el soldado no puede pedir rosas cuando está en la guerra. El soldado lo que pide son balas, ¿verdad? Así que así es la vida espiritual. Eso es lo que le dijeron al presidente, le dijo el presidente de Estados Unidos, le dijo al presidente de Ucrania, le dijo: mira, le dijo, te mando el avión para que te vengas, le dijo, cuando lo atacó el otro. No, le dijo, a mí mándame balas, le dijo. Avión para irme, no, le dijo. Yo quiero pelear aquí, le dijo. Defender mi territorio. Así que los creyentes no son rosas las que debemos de estar pidiendo, porque como que eso es lo que nosotros entendemos como la vida espiritual. No, la vida espiritual son batallas constantes, son batallas continuas. Y en ese sentido es por lo cual cada uno en lo personal tiene que estar chequeando. No le vaya a estar pasando que se le quede sin agua el radiador. Tiene que estar viendo, metiendo la vainilla esa para ver cómo está el aceite. Damos un amén. Eso es. ¿Y quién lo va a hacer? El pastor. No, los pastores apenas lo que podemos hacer es dar estas predicaciones. Pero ya en lo individual, ya en mi intimidad con el Señor, soy yo el que tengo que ver cuál es la fuerza, cuál es, hermanos, el músculo espiritual que yo tengo en el caminar de mi vida. De un amén los que están despiertos. Así que en el caso de los Gálatas, el problema de los Gálatas, lo que les interrumpió a estos que empezaron, como dice, con gran satisfacción, y que comenzaron en el Espíritu, lo que les interrumpió fue
la falsa religión. O sea que, como dije, en el camino hay muchos obstáculos y uno de ellos es las falsas religiones. Es increíble. Yo les he dicho, por ejemplo, aquí había una hermana que Dios la estaba usando en el diaconado, pero cuando a veces uno ve que ya no están los hermanos, ¿y qué pasó? Y empieza a preguntar, no, y se andan con los mormones ya. O sea, se convirtió, se la ganaron los mormones, pues. Imagínense, hermanos, salir de la verdad para irse para la mentira. Yo no entiendo cómo es eso, pero sí lo podemos entender, que siempre es cuando en este particular uno le empieza a ponerle, a gastar tiempo en escuchar lo falso. Lo falso es peligroso. Lo falso penetra como aceite suave en el corazón, hermanos, de aquel que está corriendo está peleando la buena batalla. Lo falso es nocivo, es peligroso. El que usted ve ahorita un montón de pastores que están cambiando la doctrina, un montón de pastores influenciados por las redes y sucesivamente. Ya hay un montón de pastores que ya dejaron de predicar y ya no creen en el rapto. Ya le metieron otra doctrina. Aquí no se trata de que nos meta, hermanos, otro que dice que sabe más y que tiene la verdad. Aquí la verdad la tiene Dios. Aquí la verdad la tiene la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La verdad la tiene la palabra. Ahora han aparecido un montón de herejías, ¿verdad? Ahora es peligroso congregarse, peligrosísimo congregarse, porque el problema, o a veces de andar escuchando prédicas falsas, uno se puede ir inquietando por eso. La verdad es la verdad, y en la verdad tenemos que caminar. En la verdad, una de las cosas lindas y que es un regalo de Dios es de que podamos estar en la doctrina verdadera. Eso es importante, porque quiero decirle, cuando a uno lo sacan de la verdad y lo pasan a la mentira, no me esté diciendo que usted va a llegar a la meta. No me esté diciendo que usted lo va a estar esperando Dios. Dios siempre nos va a estar esperando en la meta de llegada. Así como cuando hay una competencia, los ciclistas y los maratonistas tienen una meta a donde llega. Ahí están los jueces, ahí es donde los reciben, ahí les dan los premios. Ahí en la meta, Dios no va a estar a donde no es la meta. Dios va a estar esperando a su pueblo, hermanos, donde llega la meta, ¿verdad? Es ahí donde Dios va a estar esperando con los galardones. Pero ¿a quién va a esperar? ¿Y a quién les va a dar esos galardones? No a los que se quedan a medio camino, los que empezaron bien y luego claudicaron. Entonces, el caso de los Gálatas fue la religión. Hoy este tiempo es el tiempo más peligroso. Y usted se ponga en YouTube a como dicen, a alimentarse. No, yo ya no me congrego, yo me alimento en YouTube. Yo ya no voy, ¿qué voy a ir a pagar pasaje? ¿Qué voy a ir a hacer? No, en YouTube, ese es ahora el pastor YouTube. Amén, amén, hermano. No, usted, hermanos, debemos de saber qué es lo que entra. Porque como dijo el Señor, lo que entra sale a la letrina, pero lo que sale son lo que afecta, ¿verdad? Lo que sale del corazón.
del falso afecta al oído dócil para recibir la mentira. Entonces, en primer lugar, los Gálatas los desviaron, los sacaron del camino. Ahora usted me dirá, hermano, pero se perdieron los Gálatas. No, acuérdese que Pablo está trabajando con ellos. Por eso les decía ahí, por quienes, quién los fascinó y por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, quiere llevarlos una vez más, y de hecho así sucede. Entonces, ¿qué es lo que nos hace quedarnos a medio camino cuando empezamos con toda la energía espiritual? En el caso del hogar, los falsos. Otros distractores, hay muchos distractores. Por eso es que aquí uno en la vida espiritual, en primer lugar, al culto no puede venir uno a perder el tiempo. Al culto viene uno a aprender. Al culto no viene a dormir, el culto no viene a buscar novia, el culto no viene a ver, hermanos, cómo se le va el estrés. Al culto viene uno a aprender la palabra, ¿verdad? Y entonces están los distractores. ¿Cuáles son los distractores? Hay muchos distractores que pueden afectarnos en el camino de la vida espiritual. Usted se recuerda de Nehemías, le salió un Zambalá, que es el distractor, y ahí estaba tratando la manera de impedir la obra. Los distractores. Así que usted póngale nombre a cuáles son los distractores que usted tiene. Ubíquelos, olfatéelos, identifique los distractores que usted tiene, ¿verdad? Otros aspectos que nos pueden, hermanos, ir afectando, en este caso, son los afanes. Siempre es necesario que nosotros nos desenvolvamos dentro de la vida normal, secular, normal, y que hagamos frente a nuestras compromisos, nuestras necesidades, ¿verdad? Es necesario, pero el problema siempre está en los extremos. Cuando, por ejemplo, nosotros ponemos en primer lugar los afanes, o nuestros afanes son los que no nos dejan ni orar, ni leer, ni servir, ni buscar a Dios. Porque así sucede. Cuando nos aterramos de afanes, nos desenfocamos de lo que es la vida. Entonces, todo tiene su lugar, todo tiene su puesto, ¿verdad? Todo. Les decía la vez pasada que yo tenía un cliente que, un gran creyente, y que, bueno, me hablaban tanto de la Biblia que yo pues lo escuchaba. Pero le digo, ¿y a dónde? La verdad es que él no tenía iglesia, no se congregaba. ¿Y por qué no se congrega? Porque él tiene metas con su negocio de alcanzar tales objetivos, tiene deudas y tiene todo, a tal grado que esa persona, él me dijo, yo tengo acá 12 años de tener este negocio y nunca he cerrado un domingo, porque si no, no logro mi meta. Pero le estoy hablando de un supuesto creyente. ¿Qué dice usted de esos creyentes? Un poco raro ese tipo de creyentes que los absorben los afanes. En este caso hay que tener equilibrio. Hay que ser equilibrado. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César. Por eso es que le digo, el Señor reprendió a Marta cuando le dijo, ahí vemos nosotros la prioridad, ¿verdad? La prioridad, María, corre, este culto no me lo pierdo, dice María.
¿cómo se le iba a perder si nada más el predicador era nada menos que Dios? ¿Qué le parece? Pero la otra, aún estando Dios predicando, se enfocó en los asuntos de la comida. Y fíjese que ahí están los distractores. Ahí podemos ver a una distractora, Marta, que quiere distraer a la otra que está oyendo el culto. Y que le pone la queja a Dios, le dice: mira, mi hermana no me ayuda con los quehaceres. Ella pensó que el Señor la iba, hermanos, la iba a mimar y le va a decir: qué hermana esta Marta, qué mujer tan hacendosa. Y María, que solo es culto. Y María, que solo es Biblia. Y María, esta María, si está desequilibrada, hubiera dicho el Señor, y le hubiera dado el aval a Marta. Pero el Señor, hermanos, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no se le quitará. ¿Verdad? Hay distractores. A veces la mujercita no quiere venir al culto, no se quede con ella, véngase al culto. Porque hay mujeres haraganas para buscar a Dios. No son las de este culto, por supuesto. Son las de las 2 de la tarde, esas ya no nos oyen, gracias a Dios. A menos que estén conectadas, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Entonces, si el hombrecito es maleta para congregarse, para buscar a Dios, hermana, no le siga usted ese guioncito al hermanito, a su maridito. No, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, acá son estos aspectos que nos van desequilibrando, vamos perdiendo, hermanos, paso. Otro aspecto es las influencias cristianas. Las influencias cristianas son peligrosas. Aquellos hermanitos que le andan metiendo cabeza a uno, aquellos hermanitos que andan viendo, le dicen: no, hombre, ¿para qué? No, hombre, no. O sea, las influencias dentro de la iglesia. Uno, mire, usted aplique esto. La Biblia dice: no te confíes de la que duerme a tu lado. Bueno, se dice que es de la esposa, pero también, si no fuera la esposa, es la carne. Y si no, también es el hermanito que convive con uno en la iglesia. Yo cuando estaba empezando a servir al Señor, mire, me llovían los hermanos platicadores. A uno lo ponen a cuidar el parqueo y a trabajar, pues a uno lo mandan a limpiar servicios. Yo aprendí a hacerlo porque a eso lo manda Dios a uno. Así lo va puliendo Dios a uno. Dios le va quitando el supuesto don Julano. Dios se lo va quitando a uno y lo va poniendo en su lugar. Pero en ese, mira, habían hermanitos que buscado me hacían, pero yo, esos hermanitos chambrosos, calentadores de cabeza, vive Jehová, me los quitaba. Uno sabe quién es el que anda viendo hablar del otro. Que mire ese carro anda, mire ese carro viejo ya no sirve, y mire que no sé qué. O ese carro de alta gama, mire cómo, a dónde se lo habrá robado, con qué pisto del narco lo habrá comprado. Gente chambrosa que no, hermanos, que no edifica. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio se hace. Pero el que anda con, hermanos, con necios, se vuelve un necio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se vuelve necio. Cuando usted le salga a esa hermanita, mire, y se congrega usted la semana. Sí. Ay, no, hermana. No. Peor hoy que está lloviendo, le cae una gota.
le pega un COVID, ¿y quién le va a ayudar? Y usted, hermanito, va a los cultos. Vamos solo el domingo. Sí, ¿verdad? Las influencias de los hermanos de la iglesia. No, sacúdaselo. Cuando le estén poniendo cabeza, cuando estén hablando de los otros, cuando estén buscándole cómo desenfocarlo a usted, quíteselo. Ore por ellos, no se siente a la par de ellos. Busque para otro lado. Amén, amén. Acuérdese que cuando uno va en el bus, hermanos, si el que va a la par se va durmiendo, le pega el sueño a uno también. Así que sacúdase los que están con sueño y busque a aquellos que buscan para arriba, aquellos que tienen los ojos arriba. Damos un gloria a Dios. Esos hermanitos que solo son chap, que el teléfono van al servicio y va al animal. Van, hermanos, van a comer, ahí están. Van a bañarse, ahí están. Yo no sé qué tanto tiene esta cosa. Este es un distractor. Esto no te deja orar. Esto, ahí andas chambreando y ahí andas poniendo la comidita, el plato de comida que te fuiste a comer. Ahí lo pones. ¿Qué le importa a la gente lo que te harta? Nosotros debemos de ser objetivos. Vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria. Amén. Distractivos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Sacudirnos a esos hermanitos que dicen que nos aman. Pero nadie lo ama a uno cuando en lugar de meterlo para adelante, lo están empujando para atrás. Sacúdaselos. Que se oiga un amén. Las malas influencias cristianas, ¿verdad? Así que en ocasiones nos sacan de la iglesia. Vámonos para allá, dice. Y una de las cosas complicadas, hermanos, se lo voy a decir esto. Una de las cosas complicadas es andarse moviendo de iglesia en iglesia. La persona no se puede formar. La persona, porque usted va allá, no, vamos allá, fíjate que allá votan. Vamos allá, fíjate que allá vos vieras qué amor hay. Vamos no hay una iglesia perfecta. Y lo que tiene que hacer uno es, hermanos, a menos que haya una razón, ¿verdad? Falsa enseñanza, pecado que no se quiere corregir, pues sálgase, sacúdase el polvo de ese lugar y busque a donde haya honestidad. Ahí pues es válido. Pero solo por calentura. Ya dice, vamos a una iglesia. Aquí hay gente que le ha calentado la cabeza a otros hermanos, se los ha llevado y es quien, hermano, yo tengo miedo de decirle a una persona, véngase conmigo, porque vaya y no le gusta lo que nosotros hacemos acá y ya lo moví, ya le afecté en la fe. Pero hay gente tan mala que está sonsacando al otro y se lo lleva. Aquí hay una señora que se llevó como 8, entre esas 8 eran como unas 6 diaconisas, se las llevó. Había que preguntarle si esa señora las está pastoreando. Ahí andan pegando con los palos la gente. ¿Qué significa eso? Ya sabe usted, ¿verdad? Vaya, este varón ya sabe. Ya tengo testigos, no estoy hablando de nadie. Estoy diciendo cómo las personas lo influencian dentro de la iglesia a uno y lo hacen perder el paso. Y quien pierde no es Dios. Quien pierde es el que perdió el paso, la dinámica, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Eso es peligroso. Eso es peligroso porque cuesta. Entonces la persona no dice. Si no, preguntémosle a los hermanos que han andado, no porque han querido estar en otro lugar, sino porque han estado en otro país y les ha tocado y dicen, no, allá en mi iglesia no es así, no, así no me gusta, allá es así, así. Añoran
lo que ha sido la escuela de su iglesia. Pero no es fácil adaptarse. No es fácil. Así que échele una mirada al que tiene a la par ahí y dígale: voy a cuidarme de vos, dígale. Otro aspecto es, hermanos, cuando dejamos de ser humildes, uno debe dejar la soberbia, uno tiene que ser humilde. Cuando uno reconoce que ha fallado, uno tiene que ser humilde, tiene que reconocer, ¿verdad? Cuando uno deja de ser humilde, resta en la carrera, ¿verdad? Otro aspecto es quedándose viendo el pasado, que el pasado, no tiene nada que estar viendo uno en el pasado. Perder la expectativa, no hay que perder la expectativa. Nosotros corramos viendo el blanco. Que se oiga un amén. Descuido de la vida espiritual, así que cuídese, porque de lo contrario se va a apagar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para terminar lo que hemos empezado? Bueno, no dejar de poner los ojos en la meta. Ponga los ojos en la meta. Los ojos en la meta. Cuando Pedro dejó de ver la meta, que era Cristo, en ese caso, se empezó a hundir. No se revuelva con personas tóxicas. Cuídese de las personas peligrosas, ¿verdad? Cuando nos guardamos en el camino, somos nosotros los que vamos a ganar. No es Dios. Los que llegan a la meta reciben el premio. Le dice el Señor a la iglesia de Apocalipsis, capítulo número 2, verso 10: sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Es llegando a la meta donde tendremos nosotros los premios. Por eso decíamos, hermanos, que es importante que, a manera de tema, no se trata de empezar. No tiene sentido empezar una vida cristiana, llamarada de tusa, y luego otra vez en el fango. No tiene sentido. Que Dios nos haga entender esta realidad. Que Dios nos permita ser humildes y saber que la vida espiritual requiere de mucho cuidado. No solo es de congregarse, sino necesita de mucho cuidado. Cuando usted no limpia la casa, cuando usted no limpia los platos, ahí llega el montón de moscas. Cuando nosotros no nos limpiamos, cuando nosotros no nos estamos examinando, todo eso. Siempre es importante ser preventivo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿En qué estoy avanzando? ¿En qué estoy obedeciendo? ¿En qué estoy desobedeciendo? Y corrigiendo. Esa es la dinámica de la vida espiritual. Tal vez no corramos mucho, pero aunque sea empujadito, pero el asunto es para adelante, ¿verdad? El asunto es para adelante, nada para atrás, sino para adelante. Dijo Cristo: ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O sea que es para adelante. Yo no sé cómo está su nivel. Póngase un tester ahí espiritual y examínese, y si no le da la medida, empiece a trabajar, empiece a leer más, empiece a orar más, ayune, congréguese más, insértese en el servicio cuanto más pueda. Una de las claves que yo puedo recomendar, que a mí me ha funcionado para mantenerme en el Señor corriendo a estas alturas, es porque yo he estado todo el tiempo ocupado. Yo no he tenido espacio
de mucho. No he tenido espacio, he estado siempre ocupado. Y me encanta estar ocupado porque siempre cuando uno se conoce, ¿verdad? Uno se conoce cuanto más ocupado en la obra, por supuesto, ¿verdad? Eso me ha ayudado a mí, porque uno cuando está ocupado, cuando yo voy a predicar, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer, tengo que, etcétera, etcétera. Pero cuando yo no tengo ningún compromiso, no me diga que la gente va a estar orando. No, la gente se descuida. Así que el que tenga oídos, oiga, cierre sus ojos, póngase de pie. Padre, te damos gracias.